Hola, buenas tardes. Comenzamos de nuevo el programa Aquí Andamos. Dirige la producción José Ramón Mesado. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Luis. La parte técnica la lleva José de la Asunción. Y dirige el programa Luis Galindo. Bueno, José, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se me ha olvidado presentarte, faltaría más. Hola, buenas tardes. Mi adolescencia vino marcada por la iglesia y la política. Ambos temas que yo no los entendía muy bien, porque entre otras cosas me instaban a decir la verdad y ser una persona respetable, pero cada vez que daba mi opinión en clase, cuando estudiaba, acababa expulsado de la misma hasta final de curso. Prácticamente el bachillerato superior nunca di clases de religión ni de política. Esos 2 años me expulsaron desde el primer día de ambas asignaturas, que luego aprobé en junio ambas veces, cosas de la dictadura. Pero curiosamente con el cura me llevaba muy bien, pese a mis opiniones, y con los políticos no me llevé bien nunca. Sigo sin llevarme bien. La iglesia y la pobreza son temas interrelacionados, que han sido abordados desde hace siglos. La iglesia tiene un papel importante en el cuidado de los pobres y marginados a lo largo de la historia, y muchas organizaciones caritativas han surgido de la iglesia. Actualmente gestionan unos 115.352 institutos de asistencia y beneficencia. Es una estadística de 2015, entre hospitales, leproserías, dispensarios, orfanatos, asilos, etc. Sin embargo, por otro lado, también se ha cuestionado el papel de la Iglesia en la perpetuación de la pobreza y las desigualdades económicas. Por ejemplo, en los atrasos culturales, la Iglesia ha tenido un fuerte papel, recordemos la Inquisición. La Iglesia intuyó que el infierno podía ser un buen negocio. Los creyentes, asustados por los relatos terroristas del clero, que les hacían imaginar multitud de diablos con horca y látigo, que los atormentaban durante toda la eternidad, compraban miles de indulgencias, encargaban misas para honrar a los difuntos y daban sus riquezas a la Iglesia, prácticamente la mayor operación de marketing del medioevo, excepto a las tendencias masoquistas que les encanta el infierno, contra más latigazo les den, más contentos se ponen. La religión está siempre en el negocio del control, es un negocio que genera culpabilidad y por lo tanto control. Es un tema complejo que requiere comprensión profunda y una evaluación cuidadosa. Hoy no toca, solo haremos una aproximación tenue y a veces con humor. Pero a raíz de estos datos y de la culpabilidad e infierno nos hemos preguntado, ¿puede un predicador tener sentido del humor? Hoy lo vamos a averiguar. Hablaremos de la iglesia y la pobreza. ¿Nos puedes presentar a los invitados, José Ramón? Pues claro que sí. Hoy vienen a divertirse don Paco, arcipreste de Burjasot, y don Pepe Mir de Cáritas, de la parroquia San Juan de la Ribera, también de Burjasot. Don Paco, buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Paco, acérquese al micrófono. Buenas tardes. Me asombra mucho, me permití que antes que haga la primera pregunta, José Ramón, les digas todos, señores, primero estoy agradecido que estéis, y segundo, me parece que son unos insensatos, los he invitado yo y han venido al programa. No sé si dice mucho de ustedes. Temerariamente, pero... Pues José Ramón, haz la primera pregunta, por favor. Pues empezamos introduciendo, como decía muy bien Luis. ¿Puede un predicador tener sentido del humor? Esto, sobre todo para usted, don Paco. Puede, y de hecho, pues vosotros habéis visto en la iglesia, pues eso, sonrisas y momentos en que uno pues está verdaderamente satisfecho de lo que está viviendo y de la oración que está haciendo, ¿no? Eso quiere decir que el cura está conectando con los valores. ¿Qué opinas tú, Pepe? Hombre, a ver, yo tengo que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo es mi jefe. Vale. Sí, jefe, vamos. No se lo digáis a nadie, pero es mi jefe. Entonces sí que doy fe de que en algún momento se puede enfadar, nos amenaza de que nos va a excomulgar y cosas de esas, pero no, es muy buena persona y tiene buen humor y vulgarmente hasta simpático. Don Paco, ¿la iglesia tiene sentido del humor realmente? ¿O siempre está hablando del pecado y del control? La verdad es que la predicación de la iglesia no es el pecado. La predicación de la iglesia es la felicidad, es la gracia y es la dicha. Y precisamente cuando terminamos de celebrar el nacimiento de Jesucristo, vino para llevarnos a la gloria. Entonces, es decir, viene Dios a nosotros para acogernos a nosotros y llevarnos a Él. ¿Qué mejor que esto? Tiene sentido de humor, sí, tiene sobre todo la alegría de vivir
y de saber en aquel en quien has puesto toda tu vida y toda tu confianza. Pues los obispos siempre están protestando por todo. Los obispos siempre protestan por todos. El Rocco Varela siempre estaba enfadado, el Cañizares siempre está... Bueno, la verdad es que entrevisté una vez al abogado del Cañizares, que usted lo conoce, Paco Javi, Sí. y me lo pasé genial con él. Y bueno, y fue divertido, pero siempre está de mal humor. Pero bueno, siguiente pregunta. Sí, a su criterio, ¿el ser humano por naturaleza es bueno o malo? El ser humano está creado por Dios. Y en el momento de la creación lo hizo a su imagen y semejanza. Es necesario que la imagen de Dios esté conforme con el original. O sea, tiene que ser bueno y está llamado a la bondad. Ahora, dentro de la situación del ser humano, pues hubo tentación y pecado. Y cuando entra el pecado, hay tendencia a otra cosa. Muchas veces habéis observado en la vida, ¿no?, que una persona es muy buena, pero al lado le pinchan y entonces revienta. Pues eso puede ser también una consecuencia del momento en que entra el mal y el pecado. Es la tendencia al mal, las pasiones y dejarte llevar por lo fácil y por lo que sencillamente está de moda o viste. La pregunta es un poco así, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. Mejor sí. Lo contesta usted, don Paco. Sí, o sea, yo entiendo lo que acaba de decir, puedo compartirlo, ¿vale? Pero existe mucha maldad y más actualmente ¿está ganando el terreno el pecado más que Dios? Porque si nuestro sentido de la vida, o sea, tú te giras a la sociedad actual y realmente la sociedad actual es, bueno, pues pobre, miserias, demasiado ricos, iglesias pues que parecen oropeles excesivos, muchas guerras, mucha economía destrozada, mucha hambre, muchas pateras. Eso ocurre. Hay voluntarios, sí. Hay generosidad de unos con otros, hay una visión que sabe superar las tendencias al mal, superar pues eso, las ansias de poder, las ansias de acaparar, las ansias de predominar contra otros, porque sencillamente ven al hermano y encuentras mucho más voluntarios que gente que va a acechar y hacer el mal contra vosotros. Lo que ocurre es que el bien no tiene cartel y no se propaga. Y el mal inmediatamente se anuncia por todas partes. Mira, a mí me causa así una impresión un programa de televisión que es la Iglesia Misionera. Lo ven pocos. A ver, ¿es 13TV? Lo vemos pocos. Lo ven pocos, ¿verdad? Son todo buenas noticias y todos son voluntarios que salen de su casa. Son buenas noticias en cuanto a que desde abajo, desde la miseria, se está elevando a muchos pueblos. Y hay gente que ha entregado su vida y que además le preguntan, oiga, ¿y usted se irá a estar con la familia ya los últimos días? Y dice, no, mi vida está aquí, y yo pues estaré con ellos hasta el último momento. A Pepe quería hacerle la misma pregunta. ¿Tú en Cáritas vives una cosa diferente o...? En Cáritas es un poco vocacional. Es decir... ¿Os sobran voluntarios? No sobran. Afortunadamente somos una... Entonces, don Paco, ¿qué está...? No. Don Paco yo creo que no se puede quejar de nosotros. Pero bueno, somos 4, digamos, fijos. Luego tenemos 2 compañeros que nos ayudan. Uno concretamente ahora está convaleciente de una operación y demás. Nos apañamos bastante bien. Otras Cáritas de Burjasot andan más justos. Pero bueno, también sí que es verdad,
sí que es verdad que últimamente, por lo que comentabas tú antes, bueno, esto ha crecido de manera... Hombre, estamos en 80 y pico, atendiendo 80 y pico unidades familiares y una lista de espera de aproximadamente más o menos unas 12, 15 personas también. La pandemia lo ha complicado todo y los recursos siguen siendo prácticamente los mismos. Y claro, pues hay que estirarlo y hay que atender a la gente y tal. Desde Cáritas Diocesana pues nos insisten mucho también que no solamente hay que atender con el tema de la comida y tal, sino que hay que asistir a la gente, que hay que apoyarla, que tienen problemas, sobre todo la gente que viene de fuera y por lo tanto que no tiene ni idea ni de dónde ir, ni de cómo tal gestionar esto y tal, pues que ese tema lo tenemos que trabajar también. Y en eso estamos. Ahora, personalmente, pues hombre, pues te llevas... Yo por lo menos te puedo decir que me llevo una satisfacción a casa. Yo sé que estoy ayudando a la gente. Una curiosidad que yo creo que va a tener mucha gente sobre el tema de Cáritas es cómo consiguen a los donantes. ¿Cómo conseguimos a los donantes? Claro, alguien va a una empresa y dice, buenas, soy de Cáritas, ¿me dan algo? O la gente se acerca a la sede o... tenemos donaciones de amigos, de gente que nos conoce, tenemos donaciones de feligreses de la parroquia también tenemos feligreses, tenemos una ayudita del ayuntamiento, pero sobre todo nuestra fuente principal es el Banco de Alimentos. Eso contradice, bueno, don Paco. Sí, mirad, la mejor manera de conseguir a los donantes es dando la seguridad de que el céntimo o el euro, los 10 euros que ellos dan, va a haber una buena gestión. Va a tener un fruto en una persona que lo necesita. Y cuando ellos lo ven, espontáneamente van colaborando. Claro, pero es muy difícil porque vemos tantos desvíos de donaciones que hemos hecho, de asociaciones que nos hemos apuntado y el dinero al final... Nosotros te puedo decir que lo llevamos al céntimo. Don Paco lo sabe perfectamente. Lo llevamos al céntimo y, bueno, pues de vez en cuando, por ejemplo, nos viene una persona muy necesitada con un recibo de la luz, por ejemplo, puede ser del agua, puede ser del gas, lo que sea. Oye, mira lo que he recibido, que si no lo pago me cortan la luz o me cortan el agua. ¿Llegamos? Sí, se lo pagamos. ¿Y eso va a través de unas auditorías internas que alguien...? Sí, nosotros llevamos una contabilidad totalmente, vamos, que además es que la diócesis, Cáritas Diocesana nos lo exige, ¿sí? Sí. Todo contabilizado. Llevamos la contabilidad nosotros, pero anualmente damos cuenta de todos los detalles, tanto las entradas como las salidas, y además eso se incorpora a la Cáritas Diocesana, que da cuentas a la sociedad anualmente también. Una pregunta sobre el tema de Cáritas y es una pregunta que siempre he tenido esas dudas. Vamos a ver. Yo he hecho números, ¿no? Cáritas, normalmente diocesana, corrígeme si me equivoco, Pepe, suele daros unos 6.000 euros al año o solía daros. No te puedo decir exactamente porque realmente quien lleva los números y te lo podría decir exactamente es mi compañero Juan. No, digo, o sea, y luego tenía una pregunta para el ayuntamiento, pero ya la habéis contestado. O sea, 6.000 euros al año por las familias que hay me sale a 0,20 o 0,30 céntimos por cada cesta de comida. 2.000 euros que da el ayuntamiento con gran generosidad no llega a 0,10, es un tercio de la bolsa de comida que des a cada familia. O sea, eso he hecho los números que creo que tenéis a más de 80 familias, que son casi 400 personas, ¿vale? Esto no es en el caso vuestro, no es una campaña estupenda de publicidad en el sentido de que Cáritas... Porque aquí se nutre, el resto de la cesta de la compra viene de Banco de Alimentos, que viene de los impuestos. Defiéndeme esa postura. O sea, el Cáritas pone el nombre, 6.000 euros, 0,30 céntimos. El ayuntamiento pone el nombre y salen 200.000 fotos, porque el ayuntamiento de Burjasot le encantan las fotos. Es muy fotogénico. Sí, muy fotogénico, ¿verdad? 10 céntimos. Y hasta los 20 euros lo pone el Banco de Alimentos. Sí. Entonces, vuelvo a don Paco. Don Paco, ¿Cáritas no se aprovecha de esta publicidad que hace?
Mira, Soy un poco incisivo, pero es que me apetece un huevo. Cuando estabas diciendo la cuestión de números, Sí. La mayor riqueza de Cáritas y de la Iglesia son las personas. Sí, lo sé. Y son los voluntarios. Eso es la mayor cantidad de dinero que podemos tener. Por ejemplo, la estructura de Cáritas en la diócesis y en cada uno de los pueblos y llegando al pueblo más pequeñito es una estructura admirable. En todas partes hay personas voluntarias que están trabajando por el bien de los demás. Eso es una cantidad de dinero. Sí, eso no lo dudo. Después vienen donativos, ¿no? Has nombrado el ayuntamiento. Cuando vio que había una circunstancia especial, dijo, vamos a hacer un convenio y vamos a dar esto. Después nadie ha reclamado más, esa es la verdad. Y yo creo que debemos reclamar y puede ser que aumente esa ¿Cuántas veces ha pasado el alcalde por Cáritas de ustedes? Bueno, ¿Una o ninguna? Yo no lo he visto nunca. No lo sé. No es que lleve yo mucho tiempo, pero no me consta. Yo llevo 7 años y tampoco lo he no, visto. hablar conmigo y de la cuestión de Cáritas o de la cuestión de la asistencia social, bastantes. Pero siempre ha llamado, y si lo hemos llamado, sí que ha acudido. Ahora lo llamamos a la parroquia cuando hay unos acontecimientos parroquiales. La donación de Cáritas es, por desgracia, es normal. Y es lo que ocurre, diríamos, todos los días. Por cierto, se nos ha olvidado decir que el director del programa también es de Cáritas. Ah, sí, es verdad. No me acordaba. Estoy siendo muy incisivo. No. Bueno, don Paco, yo hay una cosa, para salir un poco del tono triste, hay una cosa que en su iglesia, he trabajado con usted en los ordenadores, si me conecto a la wifi de la iglesia, ¿recibo la señal de Dios? Sí. Gracias, es un detalle. Seguro. Ha sido Pero rápido. lo que ocurre es que tienes que conectarte a la sintonía de Dios. Vale. Claro. Entonces Me no te suelo quepa llevar ni- bien con él. Cualquier frecuencia no sirve. ¿Nos sirve? Vale, de acuerdo. La Me clave dice wifi. luego la frecuencia del wifi que tiene usted en la iglesia. Y otra duda que tengo grande, ya que toda mi vida siempre me he peleado con ella. ¿Las matemáticas forman parte de la naturaleza o son una invención humana? ¿O es una invención de los humanos? Yo diría Es que que- es una invención de muy Bueno, tú pero que eres muy útil. ingeniero, muy Pero humano. Yo creo que es una invención humana, Mm. pero muy útil. ¿Hay algo que el ser humano no haya hecho sin matemáticas? Hombre, sí. Yo sí Cáritas. existir. Cáritas. Yo pasar el bachillerato. De cuando en cuando merece un tirón de orejas. Las matemáticas vienen de la perfección de la creación. Ujú. Y entonces vas mirando la simetría de un astro, otro, en quién, cómo confluyen y tal, y entonces vas deduciendo de la obra creadora de Dios. Pues a mí en esa fase Dios se olvidó de mí, porque vamos, Porque no estuviste en bachiller donde tenías que estar. claro, no estuve. Estabas Bueno. en los futbolines. Estaba futbolín, es verdad, sí. Y los, Que también- y los drones que hacen también requieren matemáticas. También. Es que las matemáticas es eso, ¿no? Descubrir cómo son las cosas, pero ya son. Te toca. Pues hablando de todo esto, yo me planteo si existe la verdad y qué es la verdad. Bueno, eso. Ahora, Madre A ver. mía, ¿qué tal? ¿Cómo? Ahí os dejamos eso. para Vamos a quitar- tomar café y los para dejamos. romper un poco el hielo. Así de- Madre mía, cómo os habéis puesto hoy. Sí. Bueno, hay A ver, defender esto. una parte Usted, muy don Pablo. seria en esta pregunta. Claro. O sea, Hombre, Herodes se la absolutamente. preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Mm? Y entonces Jesucristo no contestó, porque Herodes quería otra respuesta. ¿Mm? ¿Qué es la verdad? Pues que estamos aquí, que hemos recibido la vida, que hay alguien que nos quiere por encima de nosotros. ¿Mm? Y esa verdad, ¿qué implica? Pues que nosotros teníamos que tener esa misma consecuencia del amor de Dios a nosotros. ¿Mm? Esa respuesta
sí que la daba Jesucristo en ese momento. Se lo preguntó y dijo, ¿qué es la verdad? Pues que yo voy a dar la vida por vosotros. Entonces se me ocurre una pregunta enlazada con esa. ¿Qué ocurre cuando mueres? En teoría, cuando mueres vas a un mundo mejor, etcétera, pero ¿qué ocurre realmente? Como no haya nada al otro lado, la hemos liado. No. Como nadie ha pasado al otro lado, pero Dios sí que se ha comunicado con nosotros, tenemos muy claro que hay una felicidad, que hay una gloria muy grande, pero que no lo veremos y que no sabremos qué es hasta el momento que Dios nos llame y vayamos al cielo. Hoy he hecho dos entierros. Ostras. Y pues la verdad, ¿no? Esto es un momento muy difícil, es un momento de tensión, es un gran dolor. Pero es un momento de dar gracias a Dios, porque le ha dado la vida, porque esa vida del Padre ha hecho que Dios por medio de ellos dé otra vida. Y porque Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Le ha dicho, oye, que tienes que resucitar. Y ahí está la verdad, en que tenemos que resucitar con Cristo. Pepe, ¿te has descolocado? Totalmente. mi cultura filosófica no sé yo si va a llegar, pues entonces, va a llegar para tanto, pero bueno. Voy a darte, unos textos, unos titulares que has salido en un periódico y los comentamos sobre la pobreza. Ser pobre parece cool, eso lo hemos leído en la prensa, desde consejos para calentar la casa sin encender la calefacción, como cinta adhesiva en las ventanas, bici estática para hacer deporte y calentarse. Luego el friganismo se caracteriza por el consumo exclusivo de comida apta para reciclada directamente de la basura de los hogares o de los comercios. Comer está de moda. O sea, hemos transformado la pobreza en cool. Ponemos títulos ingleses y ha quedado muy bien. ¿Qué opináis vosotros que hacéis el esfuerzo de que entre comida en los hogares más necesitados? ¿Qué opináis? ¿La pobreza está de moda? A mí es que me parece hasta triste. Estos son titulares reales de periódico, sí, ¿eh? No lo dudo, pero es que decir que está de una cosa como la pobreza, que es precisamente con lo que intentamos luchar contra lo que intentamos luchar en Cáritas, pues me parece hasta desagradable. ¿Qué quieres que te diga? No veo yo que... Hay 5 o 6 artículos hechos concretamente por El País que habla de todo esto. Lo he sacado del periódico El País. Sí que es verdad. Yo recuerdo el informe de final de año de Cáritas, que con la pandemia y todo eso, la subida de la pobreza en España ha sido tremenda. Y muy dura. Pero bueno, vamos a seguir luchando. Vale, pues entonces yo te doy un dato que también lo he sacado de ese periódico, otro periódico, ya que los datos arrojan una visión negativa del futuro laboral de la población juvenil, ya que un 74% considera bastante o muy probable tener que trabajar en lo que sea, y el 67% piensa que dependerá económicamente de los padres. ¿Esto es esclavitud? Ahora mismo yo no creo que sea esclavitud. Lo que pasa es que si esta tendencia sigue progresando, posiblemente estemos camino de ello. Lo que no puede ser es que gente formadísima, gente muy formada, muy formal, trabajadora, o tenga unas tremendas dificultades en encontrar trabajo, o encuentre trabajos por 1.000 euros o menos de 1.000 euros. O sea, es que esto se está poniendo mal, en mi opinión. ¿Dónde está la Iglesia en este aspecto, don Paco? Pues la Iglesia está... ¿Dónde está la denuncia de la Iglesia? La Iglesia está ofreciendo la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia parte de que somos hermanos y parte del amor de Dios. Entonces nos dice a nosotros, oye, si eres hermano, tienes que responder a tu hermano, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que queremos poner la pobreza como moda, por ejemplo. ¿Por qué llevan faldas y por qué llevan pantalones rotos por las rodillas? ¿Qué quiere significar eso? ¿No será en cierto modo
Yo tengo una hija y no sé lo que quiere significar. O sea, no me lo pregunte a mí. ¿Te das A mí me cuenta descoloca. Situaciones que son de auténtica pobreza, porque nosotros hemos visto pantalones apedazados para poder salir a la calle. Sí, enseñando la raja trasera más de una vez. Pero ahora cosas de la pobreza las ves y dices, hombre, tiene muchísimos medios, pero sin embargo está cogiendo los significados de esta situación tan cruel. Pero aparte de ello, es decir, no está de moda, pero sobresale. Y claro, si la moda es aquello que brilla, aquello que sobresale. Pero es que hay mucha. Sí. Sí, sí. Descolocado estás. Sí, sí, estoy. Estás descolocado. Hoy tengo más que escuchar. Sí. Más que escuchar y que aprender que preguntar. Porque en este caso, pues no sé. ¿Cuáles serían las causas de la pobreza así directamente? Que pudiéramos hacer algo para. Yo creo que la economía tiene mucho que ver en el tema. Yo no soy economista, pero... Sí, pero la ley de la selva, esto aquí, los sí, depredadores... Sí, esto si no es la ley de la selva, se le parece mucho. No tiene... ¿Cómo se soluciona eso? Hombre, no lo sé, la verdad. Universalmente es cuestión de las grandes potencias políticas y económicas, pero la Madre Teresa sabe mucho de pobreza y dice, tienes que atender a este que está delante de ti, y entonces estás quitando la pobreza. Y cuando tú haces uno y otro acto significativo, probablemente otros también lo hacen. Y después surge también la cuestión de que ese que ha recibido el bien y por lo que sea después puede salir a flote, pues es el más generoso para que otros salgan a flote. Y tenemos que hacerlo así. Ahora, yo estaba pendiente de una cosa, dices, ¿por qué Cáritas no está, no sé, a la boca de todos? Porque no se le da bastante cancha, porque no se explica lo que está haciendo. Es decir, ocurre cualquier acontecimiento y inmediatamente Cáritas envía un donativo, aquellos utensilios que hacen falta, y nadie se hace cargo de propagarlo. Sin embargo, otras entidades ayudan la cuarta parte y sale en todos los diarios. Sí, tal vez llegue un cocinero famoso a repartir comidas y el cocinero famoso salga en todos los medios y Cáritas esté pasando frío allí mucho antes y mucho después y nadie... Sin quitarle el mérito al cocinero. No. A nosotros nos hizo una donación. Pero es mediático. Es muy bueno. Es mediático y Cáritas no lo es. Pero insistimos en que tenemos que vencer la pobreza con esos actos pequeñitos de cada día, que pasarán desapercibidos, pero que son como el sustrato de ir preparando los corazones. Y ahora hay otra pregunta. Bueno, hay dos cosas en ese aspecto. Yo he leído que el líder de la patronal pide no hablar de ricos y pobres porque radicaliza la sociedad, pero vivir en la pobreza no radicaliza. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, van a Cáritas gente y a veces recurren a todas las artimañas para comer? Es que allí, sobre todo los días de acogida, es que vemos cualquier cosa que te puedas imaginar. Por eso lo digo. O sea, no se hable de la pobreza porque así no existe la pobreza. Es que no, que sí existe. Dios mío, que existe. Pero ¿y de qué forma, además? De formas muy desagradables. Nos vienen personas de todas las condiciones, en todas las situaciones, que vienen a solicitar la ayuda de Cáritas y que, lógicamente, le tienes que pedir una serie de papeles y demás, pero es que la tienes que consolar y además le tienes que preparar una bolsa de comida
porque es que a lo mejor si no lo haces, esa noche no cena. Y eso está ocurriendo cada vez más. Claro, nosotros todo eso lo tenemos que contabilizar y demás. Yo recuerdo una frase que me dijo un día don Paco, una vez, que me dijo que la Iglesia tenía que dar todo lo que tenía. Y había que hacer hincapié porque a las personas necesitadas primero hay que darles de comer y hay que vestirlas. Y luego hablamos de lo que tú quieras. Palabras de don Paco. Sí, la pirámide de Maslow. Sí, eso lo saqué de un misionero, pero es así, es así. Además, también pienso una cosa, a veces viene una familia que ha ido a otra parte. Nosotros tenemos la obligación de saber que atendemos a los que lo necesitan, ¿no? Pero el padre de familia tiene la obligación de conseguir los panes para que coman sus hijos. Y puede ir allá, y puede ir aquí. Lo que pasa es que lo que le damos a un padre de familia no se lo podemos dar a otro. Y por eso tenemos que controlar que se pueda dar. Eso lo hace Cáritas diciendo, mira, pues cada parroquia tiene que atender a los de su demarcación, lo cual hace que conozcamos a las personas, que sepamos sus necesidades y podamos atenderlos mejor. Entonces, imagínate que viene uno de otra parroquia y me pide a mí, oiga, solucióneme esta receta de medicinas y tal, ¿no? Yo lo primero que hago es llamar al otro sacerdote al que pertenece. Oye, por favor, atiéndelo, porque es una necesidad. Pero yo no puedo atenderlo porque con una receta igual podría ir a 3 sitios. Y esto pues lo tenemos que hacer, pero no porque no nos fiemos ni nada, sino porque otro padre de familia también necesita esa ayuda. Si se lo doy a uno todo, el otro se queda sin nada. José Ramón, bueno, Sí. hay una pregunta que puede ser muy interesante, la 16 o la 18. Pues está dándole vueltas aquí porque me inquieta mucho saber cómo gestionasteis la pandemia cuando aquellos picos tan duros que estaba todo el mundo... Decirte que yo llevo poco tiempo en Cáritas, la pandemia no la he vivido entera en Cáritas, sí que he oído a mis compañeros y sin embargo amigos contar las cosas de la pandemia. La pandemia pues ha sido bastante... Sobre todo Cáritas lo ha notado en un incremento de personas que han venido a pedir ayuda. La pandemia ha sido dura, las necesidades han aumentado, por lo tanto ha venido más gente, con lo cual hemos tenido que yo recuerdo que Juan comentaba que cuando él empezó en Cáritas él hablaba de 35 unidades familiares, bueno, pues estamos en 80 y pico. Que son cerca de 500 personas. Sí. La pandemia fue y ahora aún es muy dura. Fue muy dura porque muchos se quedaron sin trabajo. Estoy pensando en un buen cocinero que vino y dijo, mire, antes de ayer yo tenía todo lo que quería. Dice, ahora, hoy tengo que dar de comer a mis hijos. ¿Y cómo lo solucionamos? Mirad, un gran cocinero en Madrid, que por cierto no sé el nombre, llenaba todos los días un tráiler que venía a Valencia. Allí nosotros íbamos al banco de alimentos a recoger la comida ya hecha, con su postre y todo. Llegaba a las parroquias, que nos lo repartíamos ya las parroquias nosotros, y los fieles ya estaban esperando esa comida que se llevaban a las 2. Hay una pregunta. Las parroquias, o sea, porque aquí siempre hay mucha crítica y mucha forma visceral de ver el tema. Normalmente en las parroquias, yo he visto allí que ha venido gente de cualquier religión y se les atiende. Yo por conocimientos he ido a una mezquita y me han dicho que ni hablar, que solo eran para ellos. Esto causa mucha tensión cuando vienen los musulmanes a pedir y en cambio en su mezquita no te dan, no dan a los cristianos. O es cómo se vive, porque además esto se radicaliza en los políticos y empiezan a decir animalas por todos lados
y el discurso se pone fatal. Nosotros atendemos a alguna persona musulmana. Yo personalmente pues tuve una pequeña experiencia un poco desagradable. Sabes que los musulmanes no quieren carne si no es con el cerdo ni verlo, y el resto de la carne, si no es con el rito halal, tampoco la quieren. Y nosotros a veces pues nos traen de la despensa, que tú la conoces, nos traen comida que les sobra a ellos y demás, y nosotros la servimos. Bueno, pues hubo un musulmán que cogió la bolsa, viola eso, me la cogió y me la tiró de mala forma encima de la mesa. Me siento mal, no voy a decir una cosa por otra, pero me tuve que callar, porque no la quieres, pues oye, otra persona la va a aprovechar. Bueno, pero entiendo que eso es un hecho puntual. Es un hecho puntual. De una persona, cuando estamos atendiendo a muchas personas de cualquier religión. Efectivamente. Y no hay ningún problema. Que no quiere comer esto, no come y se da la vuelta, se va. No distinguimos a nadie por su religión, ni siquiera se le pregunta. Yo creo que donde vamos a parar es a esto, que no hace falta que venga nadie afiliado a nada para ser atendido y para que reciba una comida o una ropa o lo que pueda necesitar. Cáritas lo que hace es evaluar si esa persona realmente está en estado de necesidad. Y si está en estado de necesidad, se le atiende y ya está. Y no tiene nada que ver la religión que pueda tener. Lamentablemente, pues, y puntualmente puede haber alguien que... Bueno, claro, pero puntualmente, ¿no? Y hay otra gente que no vamos a juzgar a nadie por eso. Que también funcionan de aquella manera. Conozco gente nacida aquí y bautizada y casada por la Iglesia que luego tiene muy malas artes de vida. Y trata muy mal a los demás, aunque vayas con mucha amabilidad. Eso no estamos exentos ninguno. Sí, nos encontramos circunstancias difíciles, ¿no? Pero tanto en el que viene a recibir, que tened en cuenta que cuando yo voy a pedir limosna, yo voy en tensión, y voy en una situación pues que a la mínima los nervios se me escapan. Entonces el que viene a recibir viene así. Como a veces el que está repartiendo, que cree que lo que está dando es suyo. Y hace falta también que nosotros nos convirtamos a decir, pero si yo no tendría nada en las manos si no hubiera habido 40 personas generosas que lo hubieran traído aquí. Hace falta una cadena para llegar. Efectivamente. O sea que se da esto, pero sobre todo tenemos que tener mucha comprensión. El que viene a pedir no viene risueño, contento y cantando. Yo he vivido dos casos que me llamaron poderosamente la atención y me entristecieron mucho. Uno, un día recuerdo que salir los jueves cuando se hacen las fichas y me encontré a empresarios en la cola, empresarios autónomos en la cola, y algunos eran amigos del colegio y te los quedaste mirando. ¿Qué haces aquí? Dice, buscas a don Paco siempre porque su oficina está al lado y no, vengo a pedir a Cáritas porque no me queda nada. Y te quedas diciendo, pero si tú has tenido, no me queda nada y no puedo dar un paso. Fíjate, un amigo ir a ti, que no necesitas nada, y tenerte que decir la situación personal. Claro, pasaba mucha vergüenza. Y yo me recuerdo también que cuando venían del colegio con los hijos, les daba vergüenza venir a recoger la bolsa. Es triste porque yo creo, y además creo bastante, que no se está gestionando desde las altas instancias esto nada bien. O sea, están perdiendo el tiempo en insultarse todos los días y haciendo barbaridades, y la población va aparte. Y eso hace crecer los problemas. Ya sé que es un programa que a veces tenemos sentido del humor, pero tenía ganas de tocar este tema desde hace ya bastante tiempo. Con algo de humor, pero con tristeza. Creo que se lo debía a ellos. Y entonces, ¿creéis, don Paco, que esto se le ve el final, esto se acabará? Yo no tengo la sensación ahora mismo de verlo el final. Aquí tendrían que cambiar bastantes cosas y los políticos empezar a tomar otro tipo de determinaciones, porque yo ahora mismo la sensación de verle el final a esto no la tengo. Yo veo una cosa que me llama poderosamente la atención también, lo he visto y lo he leído, estoy buscándolo, pero bueno, lo recuerdo perfectamente. He visto un póster de señores de cierto partido político
pues no llevan corbata, con melena, etcétera, etcétera, que aún no han robado nada. Y he visto otro póster con políticos con corbata, educados, con trajes que han robado todo lo que han podido y más, y están en la cárcel algunos. Resulta que nos causa más admiración los políticos que van con corbata aunque roben, porque son de los míos, a los políticos que han tenido el valor de dar un paso al frente y ponerse. No soy de ningún partido, pero me llama simplemente por la foto la crítica terrible que se les hace a la gente. Esto es que no solo la culpa la tienen ellos, sino que la sociedad a la que estamos también está un poco viciada con ciertos estereotipos. Yo personalmente soy una persona que desencantada de la política. Me parece que como tú. Sí, yo ya, o sea, a mí ya te digo que ya hasta el bachillerato ya me daban de bofetadas. Yo creo que como ya las hemos visto de todos los colores, me gustaría poder pensar de otra forma, pero es que no creo ya ni en la política ni en los políticos. Creo en lo que estoy haciendo en Cáritas, en eso sí que creo. Mi abuela, que era una persona sabia, o eso decía el abuelo por lo menos, decía que al final los extremos se tocan. Y las hemos visto ya de todos los colores. Yo ya no me fío ni de políticas ni de nada. Yo quiero acción directa, quiero ayuda directa. Y como el tema social en España no se lo replanteen un poquito mejor, pues mal vamos. No sé si ayer en la tele oí la noticia de que había un cuello de botella también de personas que con el tema de la protección internacional, bueno, no recuerdo la cifra, pero una burrada esperando una contestación. ¿Esto no se puede agilizar? Pregunto. Yo creo que sí, pero... Es que, por eso, al final, vamos, es que el tema social no es solamente Cáritas. Yo tengo una hija que es trabajadora social y trabaja en una ONG. Y les faltan medios. Y aún así lo estiran, pues igual que nosotros, todo lo que pueden. Pero bueno, ¿esto no es un fracaso de un Estado? Cuando empiezan a haber muchas ONGs, muchas Cáritas y todo. Bueno, se podría considerar así, sí. El político es un señor que se ofrece a servir a la sociedad. Pero es que ahí le voy a criticar, ya directo, voy a entrar al trapo, ya me acaba de tirar. En la sociedad hablo de mi pueblo. Todos somos pobres. Sí, pero hablo de mi pueblo, un político que sirva a la sociedad. ¿A cuántos políticos ha visto de nuestro pueblo, por poner un ejemplo muy cercano, que no estén en fotos de paellas, de fallas y similar, que vengan las fotos de los pobres, a que repartan, a que estén allí, a que vean las necesidades de la familia? Pero fotos de fiestas, todas. Fotos de la procesión detrás de la Virgen, todas. ¿Cuántas veces los únicos han hecho recogida para juguetes para los niños? Ha sido la Policía Nacional. ¿Sí? Hay protección civil, policía local, ayuntamiento. Ha sido la Policía Nacional. Es cierto. Por eso no me hablo de los políticos gemenciendo, que me vuelven a expulsar de la radio. Son una clase que cuando sale alguien que quiere hacer las cosas bien, se encargan rápido de cortarle. Sí, señor. Y no dejarle ninguna salida para que se vaya y no esté dentro. Entonces, por eso digo, no veo denuncia. Y permítame la crítica, don Paco. No veo denuncia, y lo hemos comentado muchas veces. Ustedes ahí en el púlpito salir y decir, no es justo lo que están haciendo. No me sonría, digo, no lo han hecho. Le estoy poniendo un aprieto, qué bien. La primera vez. Don Paco, no lo han hecho. O sea, la Iglesia no está con los pobres. Permíteme la crítica. Bueno, todo lo que hemos dicho hasta este punto es que la Iglesia está viviendo la situación de los pobres. No, los voluntarios de la Iglesia. Que es diferente. Los voluntarios de la Iglesia son Iglesia. Y la Iglesia como tal, pues estamos también detectando la situación. Ahora, decir personalmente fulano de tal, mengano de tal, pues no, la Iglesia tiene que plantear la situación como está y hacer lo posible. Indudablemente estamos en una situación... Pero la crítica cuando es en contra de esos intereses sí que la hacen. No. Sí. O sea, por ejemplo, yo entiendo, me pongo en una postura, yo entiendo lo siguiente, ¿vale? Y esto no... la religión católica, por decir alguna...
siempre insiste en convencer a los demás que lo suyo es lo bueno. El que es ateo no insiste en nadie. Oye, yo soy así, punto, y no molesto a nadie. Si se crean ciertas leyes como el matrimonio gay o tal, no perjudica a nadie, cada uno tiene la libertad de hacer las cosas. La religión católica se pone como una moto, sale en las manifestaciones y la lía. ¿No hay esa libertad? O sea, ¿por qué no se deja tranquila a la gente en la posesión de la verdad? Hay más religiones. Digo, la denuncia solo es para lo que le interesa a la Iglesia. Yo no he visto salir una manifestación de los pobres, pero para el matrimonio gay se liaron en Madrid. Bueno, tampoco he visto a la gente salir por la sanidad y cuando pierde Valencia salen 20.000 a la calle a protestar. Creo que va dentro de la... Tampoco, somos humanos. Somos un puto desastre. No, pero es que lo que estás comentando se da de puntapiés con lo que... con unas personas que tú has visto hoy en la parroquia. Sí, por eso. Dos padres de una niña iban a recibir el bautismo. Probablemente estos padres no han tenido ninguna violencia de nada, porque sencillamente si tienes fe y puedes transmitir la fe, pues puedes otorgar el bautismo. Ahora, si ellos me dicen, usted va a casarme allá en el altar mayor, pues mire usted, eso sería un mal ejemplo, dado que la Iglesia esta situación desde el principio no la tiene como matrimonio. El matrimonio es otra cosa. Eso yo creo que es un gran error que tendrían que corregir en algún momento, porque en teoría el amor, Dios es amor, el amor es libre. ¿Por qué la Iglesia está poniendo trabas al amor de dos personas? Están contradiciendo su palabra, la palabra de Dios, ni más ni menos. No, al contrario. O sea, por fidelidad a Dios vamos en contra de la dirección que muchas tendencias sociales quieren dar. Pero o sea, ustedes luego piden perdón a los 400 años que ha pasado. Mira, perdón por esto que hicimos aquello, que la Tierra resulta que no es plana, es redonda. Y piden y a Galileo lo perdonan hace poco. Y dices... Pide perdón ahora. Sí, claro. En el concepto de ahora pedimos perdón de aquella situación. Pero en aquella situación la iglesia, o sea, los que formaban, pensaban igual que toda la sociedad. Y toda la sociedad estaba de acuerdo en que la tierra era plana. Entonces, ese señor no podía actuar de otra manera. Porque si piensa que la Iglesia... Hoy en la actualidad me puede decir un tío, como lo hay, que la Tierra es plana y bueno, pues allá él, cuando se caiga por un rinco... Debe de ser plana, que se llama planeta. Si no sería redondeta. Claro. Pero fíjate... Y es que si me van a pedir perdón dentro de 400 años por el matrimonio gay, me parece a mí que... No, esto es una situación ideológica sobre una cosa. Pero otra cosa distinta es sobre una acción de Dios a la humanidad. Dios los ha creado hombre y mujer. Entonces, el matrimonio para la Iglesia es que se une la mujer al varón y puede engendrar hijos y Dios se los concede. Los otros, bienvenidos sean. Como dentro de tu casa, dentro de la casa de otra persona, él hace lo suyo. Pero en los principios de la Iglesia, pues está esto. Y yo ahora hago dos hincapiés a la Iglesia. Uno, sí, es verdad que viene a catecismo, pero ¿cuántas veces vienen sus padres a misa o los niños? Y segunda, es más un acto social que un acto religioso, porque yo he vivido las comuniones y las bofetadas que eran por yo en primera fila, que no saco las fotos bien, yo detrás, no sé más, que el vestido se me... O sea, era más un acto social que realmente un acto por educación, por costumbre. Porque las estadísticas indican que ya los matrimonios cada vez son más civiles que por la Iglesia. O sea, la gente se casa por costumbre. Y la gente que va a la Iglesia muchas veces, a casarse, muchas veces no ha ido ni a misa ni de casualidad. Y luego todo esto se convierte en un pequeño acto social, pero si vas a la iglesia en cualquier misa, por regla general,
la iglesia está llena de gente mayor, muy mayor, que, el siguiente paso que puede crecer es hacia un tanatorio, porque claro, cada vez son más edades, cada vez aparecen más feligreses, pero no entra en la parte joven. Se está perdiendo otro estilo. Claro, no está acercando. Sí, yo creo que sí que está cambiando la iglesia. Sí. Está abriendo más conceptos. Bueno, que está cambiando, sí, porque don Paco está aquí. Quiero ser crítico en ese aspecto, sí. Pero sí que me da la sensación de que donde antes no se asumía una pareja homosexual, ahora no se le critica. O sea, una cosa es que no se le case dentro de la iglesia, pero otra cosa es que no se le persigue. O sea, es que están ahí, que son personas que pueden traer a sus niños o adoptados o que los tienen de cualquier manera. Es la evolución de los tiempos. Claro, también, y no pasa nada porque va cambiando. Claro, entonces, dentro de 400 años pedirle perdón a los gays no sé si será el caso, pero es que esto va evolucionando y los gays y las lesbianas cada vez están bueno, que son colectivos que están funcionando y que eso no somos gente que estamos por la calle todos los días trabajando ya está, y no hay entonces tampoco tiene objeto el transgredir un poco las creencias de otro o la doctrina que tiene la iglesia y pretender doblegar unas normas que tienen puestas que irán cambiando con el tiempo, y al final yo creo que todo el mundo podrá entrar y podrá casarse o podrá solicitarlo, pero entrar como elefante en cacharrería no creo que sea. Debe. O sea, los cambios nunca deben ser radicales e imposiciones brutales, eso nunca. Claro, yo entiendo que habrán personas, conozco personas gays que son muy religiosas y no pasa absolutamente nada y no se sienten apartadas de la iglesia y colaboran y ayudan y son voluntarios y tratan a los niños y a los ancianos con un amor increíble y no pasa absolutamente nada. Están perfectamente integrados en la iglesia, salvo que por las normas de la iglesia no se puedan casar. Pero lo que yo quiero que reflexionemos es que estas normas de la iglesia responden a procrear, a una naturalidad, a unos principios intocables. Es decir, antes decíamos matrimonio, hombre y mujer. Ahora, y además, por desgracia, se criticaba y se hacía mofa de otras situaciones, ¿no? Ahora, matrimonio, 14 matrimonios. Pues no, mira, 14 matrimonios no hay. Por mucho que queramos. Un matrimonio monoparental no es un matrimonio. Bueno, ahora hemos Entonces, pasado... el matrimonio sigue siendo hombre y mujer y llámale a otra cosa otro nombre y a otra cosa otro nombre, ¿eh? O sea, bueno, eso por una parte. Sí. Y segundo, la Iglesia tiene que ser fiel a sus principios. Que a veces yo lo comparo y digo, hombre, un cojo quiere ser delantero centro de Valencia. Me lo tiene un poco crudo. Sí. Bueno, ahora igual pero sí. Valencia, sí. Ahora igual hacía falta uno. En estos momentos, don Paco, cualquier cosa no sirve. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Es decir, sí, es normal que ese señor sea forofo de Valencia y que quiera. Pero hay situaciones en que dices, hombre, esto no. Lo que ha dicho Pepe antes tiene razón. O sea, aquí muchas veces ha habido una pasada, o sea, los extremos se tocan. Ha habido temas casi que no se permiten o mucha protesta, y por otro lado ha habido una pasada de frenada. Yo recuerdo las imágenes, creo que estarán en YouTube, de un diputado del Parlamento Europeo que empieza a decir a todos, a todas, a los LGTBI, no sé más, y al final su discurso solo en la presentación se consume todo su tiempo porque se hizo una lista de todo lo que era... De todos los géneros que tenía que saludar. Pues claro, la comunicación estrictamente bien vista, y bueno, y al final, bueno, señores, acabo el discurso porque ya se acabó mi tiempo, y simplemente había hecho saludar. Es un poco ridiculizar hasta el punto de que, bueno, llegamos a una situación en que lo tienes que mirar todo con lupa por si acaso. O sea, ni es una cosa ni es la otra. O sea, tengamos sentido común, que dicen que es el mejor de los sentidos o el mayor. Pero sentido común creo que nos falta a todos. Últimamente está caro, ¿eh? Está carísimo. No hay sentido común. O sea, yo qué sé, de verdad. Bueno, me está mirando José. Nos queda mucho tiempo porque no nos hemos hecho ni un solo descanso. 5 minutos nos quedan. Sí, yo sabía. No se hemos vuelto a consumir el programa.
Bueno, ha sido... además nos queda una parte muy chula que sí. son las preguntas de Ah, religión. sí, eso sí. Vamos a... Las bueno, preguntas de religión. don Paco, vamos a hacerle unas preguntas de Claro, religión. aquí tiene que ser don Paco directamente. Sí, porque- y les vamos a leer luego la contestación de los niños para ver qué bien han aprendido el catecismo. Empieza, José Ramón. Sí, pues hay una pregunta que dice ¿qué es el Génesis? ¿Qué es el Génesis? Sí, claro, Sí, lo hacemos sí, a sí. usted. A usted, Lo a usted. estamos examinando. Luego le diremos lo que contestaron A usted, los luego. catequistas. El Génesis es el origen. Precisamente lo que hemos tratado de la procreación y de la unión, pues viene del Génesis. Pues del yo le origen que Pues Dios- no, está usted equivocado. Está equivocado. Génesis es el mejor grupo de rock de la historia. Estas son contestaciones reales, ¿eh? ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Sí. Pues un gran capitán, pero un gran capitán del pueblo de Dios. Pues no, es el protagonista de la película Los 10 Mandamientos. Te toca. Esto es real, ¿eh? ¿Y Dios directamente? ¿Quién es Dios? Ahí es nada. ¿Qué dice el Sí, niño? te ¿Quién es toca. Dios? Pues dice que es un concepto muy difícil de definir porque como no existe no se puede decir. ¿Y qué es la fe? Es un concepto muy difícil de definir, porque no lo hemos visto, hasta que no vayamos al cielo. Pero sí que existe. Bueno, pues entonces... Hombre, ¿qué todos es- nos encomendamos, ¿eh? Cuando pasa algo, ¡ay, ay, ay, Dios! ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Estar con Dios. No, es un don que da Dios para entender a los curas en misa. Hay que tener mucha fe, don Paco. Te toca. Y un mártir, que es un mártir. ¿Qué es un mártir? ¿Qué es un mártir? ¿Qué dice el niño? Pues el niño dice que un mártir es un buen cristiano matado por el tío Cleciano. ¿Qué es? Diocleciano. No. Aquí- Sabía por dónde iba. Sí, algo tenía. Sí. Aquí, ¿qué es el arca de la alianza? Se lo leo. Es el arca escondida en Egipto que fue encontrada por Indiana Jones en la película En busca del arca perdida. Desde luego los catequistas tienen faena, ¿eh? Te toca. Y el sexto mandamiento. Este mandamiento ya no se usa porque lo puedes hacer en cualquier parte. ¿Y qué es el sexto mandamiento? Yo no lo sé. ¿Cuál es, don Paco? No, don Paco, es esto. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿No cometerás actos impuros? Vale. ¿Qué Ahí dice va. el niño? El nano sí que sabía un poco. Sí que sabía. Sí que lo sabía. Sí, sí. lo veía. Menciona una parábola de Jesús. Dice la parábola del fariseo y el republicano. Y se ha quedado más ancho que largo. A ti te toca. ¿Y cuáles son los santos lugares? Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián. Todo lo que lleva nombre Todo lo de que lleva santo sal, o de claro. cruz. Dice, ¿qué es el Apocalipsis? El libro que sirvió de inspiración a la película Apocalipsis Now. Ni eso. Ni- Oye, esto también es grave. Sí. ¿Qué es un sacerdote? En la iglesia hay dos tipos de curas, los que creen en Dios y los que no. Esto La catequesis va fatal, ¿es? no toma la comunión. Dice, ¿qué es la Santísima Trinidad? El Padre y el Hijo y la paloma que vive con ellos. ¡Qué bueno! ¿Y San Pedro? ¿Quién era San Pedro? El primer boticario. San Pedro fue el primer boticario, vicario de Jesús en la tierra. Dice, ¿cómo se convirtió San Pablo? Dice, se cayó de un caballo por el susto que le dio Jesús. Ah, y ahora viene. ¿Y quién era No. San Pablo? También la misma pregunta para otro. Sí, sigue. El apóstol de los genitales. De los- ¿De los genitales? ¿Genitales? ¿De los En vez genitales? de los gentiles. De los gentiles genitales. Los gentiles. Digo, madre mía. Dice, ¿qué fue la Torre de Babel? Dice, fue la primera escuela de idiomas del mundo. Hoy va otra, esta también es dura. ¿Cómo se ha de resistir la tentación? Madre mía. La mejor forma de evitar la tentación del demonio es dejar que te tiente. Tú caes y luego sales. Ya está, sí. Dice, ¿cuántas cosas son necesarias para recibir la Sagrada Comunión? Ponerse bien en la fila, estar atento para que no se te cuelen, levantar un poco la cabeza y abrir bien la boca. Esto está sacado de preguntas reales del catequismo. Del catecismo. Está claro que este no toma la comunión. No, ese no toma ninguno. Este va a septiembre seguro. Madre mía. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Se nos ha hecho corto. Otra vez no hemos hecho descansos. Don Paco y Pepe os debía un poco este programa. Muchas veces hemos comentado, aunque este programa tiene sentido del humor, de vez en cuando hay temas como el de hoy que nos apetece a los dos tocarlo.
porque llena de férrea actualidad lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. También somos críticos. Me quería descartar un poquito de mis expulsiones de religión en el colegio, que fue el primer día de clase, las 2 veces. Pero bueno, digamos que creo que con don Paco y yo sintonizamos muy bien, muchísimas veces. Hemos ido a tomar prestada comida a veces. Recuerdo alguna Navidad que hemos ido por donaciones y las hemos acumulado de más. Y bueno, ya hemos hecho un montón de cosas que a mí, muchas veces, a mí no me verá en la iglesia, pero sí que me verá junto a él, muchas veces. Pero sí que te veo en la iglesia. Y vas al Cristo y vas a la Virgen María. Y sí, tengo una amiga que está pasando una mala situación y nos han pedido sus padres que lo hagamos. Sencillamente porque eres iglesia. Y entonces, ¿dónde pues vas soy un trasto, ¿dónde vas ya se lo digo yo. Ya se lo digo yo. Pero es importante, es decir, en un momento, en cualquier momento de la vida, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién acudo? Pues acudo a Dios, acudo a la Virgen María. Normalmente yo al banco. Oh. Y no me dan nada, ¿eh? Bueno, de todas formas, don Paco, y quería un poco también dar visibilidad a Cáritas. Y bueno, queríamos, que lo hemos hablado José Ramón y yo, y a veces el programa tiene ratitos de humor, pero hay otras veces que nos apetece hacer estas cosas. Y bueno, viendo el paro, viendo la gente, viendo y las colas que había, viendo todo, y las veo constantemente, pues y leyendo los artículos del País y ese tipo de cosas, me indigna bastante. Y he visto algunos temas que, bueno, pues lo comentamos y decidimos hacer este programa. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar aquí. Sigo diciendo que sois unos insensatos, don Paco, usted me perdonará, pero insensatos totales. Pero bueno, el programa ha salido bien, creo. Por lo menos queríamos decir, este programa decimos lo que nos da la gana, lo decimos cuando nos apetece y no nos ponemos barreras. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos y hasta la próxima, si os parece. No, seguiremos siendo insensatos porque el primer insensato fue el que dio la vida por los otros. Pues yo voy a sacar una moraleja de hoy y ha sido la lección de don Paco de 1 a 1. Vamos a hacer bien al que tenemos cerca, sí. y seguramente él hará bien al siguiente y consigamos una cadena de favores larga. Sí. Vamos a ello, sí. Sí, vamos a ello. Muchas gracias, me quedo con ese aprendizaje hoy. Gracias a ti. Nada, José, despedimos.